vamos a ir directamente al grano. En este vídeo vas a aprender a usar Blender, un programa totalmente gratuito de 3D con el cual puedes hacer animaciones, efectos visuales y muchísimas cosas más. Y en este vídeo lo vas a aprender gratis. Hace unos años traje un tutorial de Blender 2.8 en el cual os enseñé a crear una taza. Ese tutorial se ve que os gustó mucho y hay mucha gente que ha aprendido a crear su propia taza y me la ha enviado ya una pasada. Pero ha pasado una cosa, y es que Blender lo han actualizado. Y si Blender actualiza el programa, yo actualizo el tutorial. Y es que hoy vas a aprender a crear esta escena desde cero, sin tener ni idea de Blender. Va a aprender a moverte por el espacio 3D, a modelar superficies duras como la tubería, superficies blandas como la seta, a texturizar, a crear césped, a añadir movimientos de cámara realista con unos truquillos que te voy a enseñar. Y hasta va a aprender a crear una bomba. Esa no, esta, que es más mona. Y por último renderizaremos toda esta animación para ver nuestro resultado final. Todo eso lo va a aprender en lo que dura este vídeo, así que empezamos. Quita la intro, que he dicho que vamos directo al grano. Me presento muy rápido, mi nombre es Pablo Reche, artista de efectos visuales y de 3D, y llevo ya muchísimos años usando Blender y otros programas. He creado cortometrajes 100% CGI, trabajado en un puñado de videoclips, incluso en alguna peli. Así que yo ya me doy por presentado y vamos a darle caña a este tutorial. Lo primero de todo, déjame decirte que he preparado un par de cosas para que sea lo más sencillo posible seguir este vídeo. Lo primero, he preparado este índice para que si cuando termine el vídeo necesitas volver a verte algún trozo en específico, pues ya sabes dónde está. Lo tienes tanto aquí como por ahí abajo en el vídeo. Por otro lado te he preparado un regalo, un ebook totalmente gratuito con los atajos principales de teclado de Blender y un puñado de consejos para que aprender sea más sencillo. Ese ebook lo tienes en el primer comentario fijado de este vídeo y es totalmente gratis. Le das el enlace, pones tu correo y yo te lo envío en un momento. Básicamente una chuleta que te he preparado para ti, para Blender, para que no tengas que estar tomando apuntes. Por otro lado he modificado la grabación de pantalla para que haya zooms en todas las cosas que se vean pequeñitas, de manera que este tutorial lo puedes seguir incluso desde un pequeño móvil. Y cuando hago clic o hago clic derecho también va a tener una animación para que no te pierdas ni un solo movimiento. Y por supuesto, cuando hago algo con el teclado también te va a aparecer en pantalla, que eso se agradece un puñado, la verdad. Ay, voy muy acelerado. Es que hay que abrir Blender ya. Y por último, cuando termine el vídeo te voy a decir por dónde puedes seguir aprendiendo Blender, tanto de forma gratuita como de forma totalmente profesional. Y si fuera poco, también al final te he dejado un descuento para mi curso de aprender Blender en tan solo 30 días, de 0 a Pro. Así que aquí tienes unas cuantas herramientas para aprender Blender. Bueno, ya estoy empezando a enrollarme, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador y vamos a darle caña. Lo primero de todo es descargar el programa. Para hacerlo lo hacemos desde la página oficial, aquí no hay que piratear nada. Uy, que es un programa gratuito. Buscamos Blender, nos vamos a blender.org y la versión que hay ahora mismo, que es la más nueva, es la 3.5. Pero este tutorial te va a valer por lo menos hasta la versión 4 o 4 y pico, porque los cambios que van haciendo son chiquititos de una versión a otra. Le damos a Download. En mi caso voy a descargar el de Windows, pero deciros que también sirve para Linux y para Mac. No os preocupéis por el tema virus, porque esta es la página oficial de Blender. Abrimos el instalador y hacemos la típica instalación. Next, aceptamos, next, next, next. Pues ya lo tenemos instalado, ahora vamos a abrirlo y vamos a empezar a darle caña. Bueno, pues la primera vez que abrimos Blender, esto es lo primero con lo que nos encontramos. Nos pregunta sobre el idioma, qué teclas queremos usar y tal. Yo os recomiendo que lo dejéis tal cual está. Y sí, sé que esto es un tutorial en español, pero créeme que lo más inteligente que existe es usar Blender en inglés. Y no te preocupes si no sabes inglés, porque no es tan complicado. Realmente no vamos a estar leyendo mucho. Es sobre todo por el tema de los atajos. Aún así no está de más que aprenda un poco de vocabulario de Blender en inglés, porque el mundo entero se mueve en inglés en el tema del 3D. Casi todos los tutoriales profesionales que vas a encontrar, exceptuando los míos, van a estar en inglés. Bueno, y el mío también a partir de ahora. Pero no te preocupes, porque si hay que traducir algo, yo te lo voy a traducir y vas a ver lo sencillo que es. Dicho esto, vamos allá. Lo vamos a dejar tal y como viene. Le damos a guardar estas nuevas settings. Y esto es lo primero que nos encontramos ya cada vez que abramos Blender a partir de ahora. Nos permite abrir proyectos antiguos que tengamos por aquí, ir al manual, ir a la web o crear un archivo nuevo. También puede hacer clic aquí fuera en la nada y desaparece esa ventana. Y esto es lo que nos encontramos ya una vez estamos en Blender. Si es tu primera vez seguramente te agobies, porque aquí arriba hay como muchas cosas que puedes elegir. Aquí porque hay un cubo de repente, luego aquí hay un panel con más cosas, una línea de tiempo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues esta es la interfaz de Blender y te la voy a desgranar para que veas lo sencilla que es. Blender es un programa que es modular y funciona por paneles. ¿Esto qué significa? Pues que tú te lo puedes acomodar como te dé la gana cada uno de estos paneles. Puedes duplicarlos, triplicarlos, cuatruplicarlos, quintuplicarlos, quintuplicarlos, lo que tú quieras. Madre mía, la que he liado aquí. Archivo nuevo general.
¿Esto por qué es interesante? Pues porque vamos a poder adaptar nuestra interfaz a nosotros mismos. Vamos a adaptar el programa a nuestra forma de trabajar. Dicho esto, vamos a entender primero esta interfaz. Como te he dicho, Blender funciona por paneles. Y aquí hay un panel enorme que es el del viewport o el visualizador 3D. Ahora después te voy a enseñar a moverte por el entorno 3D porque es la base de todo. Luego aquí arriba tenemos el típico menú de archivo, nuevo, guardar, exportar, editar. Tenemos también una opción de renderizar que va a ser la última que usemos en este tutorial para ya guardar nuestra imagen final. Y diferentes presets de este layout o de esta interfaz. Por ejemplo, uno que es genial para modelado, otro que es genial para hacer texturas, que es el de shading, que nos pone todos estos paneles de manera óptima para trabajar las texturas. Y así con todo. Nosotros en el que más vamos a trabajar es en el primero de todos, que es el de layout. Siguiente panel importante, el de aquí arriba. Aquí, o la navegación, es donde vamos a tener una lista de todos los objetos que tenemos en nuestra escena, para poder encontrarlos en forma de lista, no en un espacio 3D. Esto va a ver luego que es muy útil. Después a la derecha tenemos las propiedades de todo, tanto de nuestro entorno como de nuestros objetos, como modificadores y cosas que iremos viendo a lo largo de este tutorial. Y luego abajo del todo tenemos la línea de tiempo, que cuando empecemos a animar vamos a poder darle al play y ver nuestra animación. Dicho esto, lo primero que tenemos que aprender es a movernos por el entorno 3D. Y mi mayor recomendación es que uses un teclado de estos, de los que tiene Numpad por aquí, y tenemos las teclas del 1 al 9 en forma pues como de cuadrícula. ¿Por qué digo esto? Pues va a verlo ahora mismo. Primero vamos a empezar a aprender a movernos con el ratón. Si nosotros pulsamos la rueda del medio del ratón, como ves, podemos rotar alrededor del centro. Si usamos esa misma rueda del centro, la ruedecilla, pulsando Shift, podemos movernos horizontal y verticalmente. Sin el mouse rotamos, con el mouse nos movemos. Y si en vez de rotar o moverme lo que quiero es acercarme, en vez de Shift vamos a usar Control. Control y rueda para arriba y para abajo, metemos zoom. Eso sería para movernos con el ratón, súper sencillo. Pero también va a haber ocasiones en las que queramos movernos con el teclado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos interesa ver diferentes vistas de un objeto. Tenemos una vista frontal, una lateral y una superior. Y de cada una de estas tres vistas tenemos la contraria. De la frontal tenemos la trasera, de la trasera, etcétera. Y para explicártela, voy a quitar este objeto y añadir otro. ¿Cómo quitamos objetos? Pues seleccionamos el objeto que queremos con el ratón, con el clic izquierdo, le damos a la X para eliminar. Y si ahora le doy a Shift A, puedo añadir objetos. Fíjate todos los objetos que podemos añadir. Pues podemos añadir uno que se llama Monkey, que sería el mono. Y ahora sí, te voy a explicar eso de las vistas. Si tú en tu teclado le das al 1, y estoy hablando, recuerda, del numpad, tenemos la vista frontal del mono. Si le doy al 3, tenemos la vista lateral, y si le doy al 7, tenemos la superior. Recuerdo que la 1 era la frontal, pero ¿qué pasa si le doy a Control 1? Tenemos justo la contraria. El 3 era la lateral de la derecha. Si le doy a Control 3, tenemos la contraria, lateral de la izquierda. Y lo mismo pasa con la superior. El 7 sería desde arriba, Control 7 sería desde abajo. Pues estos atajos que te acabo de decir, quizás es de lo más útil que te voy a enseñar a la hora de navegar por el mundillo del 3D. Pero Pablo, yo no tengo un numpad. ¿Cómo hago eso? ¿Ya no puedo usar Blender? Pues no te preocupes porque aquí arriba a la derecha tenemos un chivato. Esto de aquí sería una representación de los ejes de nuestra escena. Si yo hago clic en uno de ellos, por ejemplo en el -i, me voy justo a la misma vista de antes, a la frontal. Si le doy a la X, me voy a la lateral. Si le doy a la Z, me voy a la superior. ¿Pero qué significan estos ejes X y Z? Pues son los ejes del espacio 3D. Ya sabes que un espacio bidimensional de 2 dimensiones tiene solamente 2 ejes, el X y el Y. En una imagen plana solamente te puedes mover hacia la derecha o hacia arriba. No puedes salirte de la imagen plana. En cambio, en el mundo tridimensional sí que tenemos esas 3 dimensiones. Pues cada uno de estos ejes es una línea de un color. El rojo sería la X, el verde la Y y la Z sería azul. Ok, pues con esto ya sabrías navegar y moverte por el mundillo 3D. Puedes irte a un lado, irte a otro, rotar o hacer zoom. Perfecto. Te recomiendo que te estudies bien esto de la navegación porque es la base de todo. Y al igual que tenemos esos chivatos para las vistas, también lo tenemos para el zoom, si hacemos clic y arrastramos, y también para movernos por la escena. Por si acaso no tienes ratón y tienes un trackpad. Blender trae soluciones para todo el mundo. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender a modelar 4 cosas diferentes. La tubería de Mario, que sería el modelado de superficies duras, rígidas. Las setas de Mario, que serían superficies orgánicas o fluidas. La bomba del Mario, que es una mezcla de ambas, con superficies duras y superficies deformadas. Y por último te voy a enseñar también a crear un césped para crear un poco ese entorno. Vamos a modelarlo, después pasaremos a texturizado, iluminación, cámara y renderizar.
Pero hay que empezar por el principio. Vamos a empezar por la técnica más básica de modelado, que es la de superficies duras o hard surface. Dicho esto, vamos a crear un nuevo proyecto. Me voy a New y le digo que sea un proyecto general, ¿vale? Estos son cositas más avanzadas que veremos en otros tutoriales. Le doy a general, no quiero guardar esto. Y esto es lo que nos encontramos cuando abrimos un proyecto por primera vez. Un cubo, una luz y una cámara. ¿Esto para qué sirve? Para nada. Lo que suele hacer todo el mundo y que es un meme en Blender nada más empezar es que te viene el cubo creado, le das a la X y lo elimina. Y muchas veces luego acabas añadiendo un cubo aunque ya estaba creado, pero bueno, no te preocupes. Aprovecho también este momento para decirte que el atajo A lo que nos hace es seleccionarlo absolutamente todos los objetos que haya en nuestro proyecto. Y Alt A lo que hace es deseleccionar todos los objetos. Pues le doy a la A para seleccionarlos todos y a la X. ¿Y con esto con qué me he quedado? Con un proyecto limpio. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues para modelar nuestra queridísima tubería, tenemos que pensar qué forma básica es la que conforma nuestra tubería. En este caso creo que todos tenemos muy claro que es un círculo. Es un círculo que estiramos para arriba y que luego se abre y luego se cierra. Pero es un círculo, o un cilindro si lo quieres ver así. Vale, pues en Blender, para crear todas estas formas vamos a usar Shift A. Y dentro de todas estas configuraciones que tenemos por aquí, nos vamos a ir a Mesh. Aquí podemos crear un plano, podemos crear un cubo, una esfera, un cilindro. Quizá podrías pensar que cilindro es la forma más rápida de hacer esta tubería, y efectivamente sí lo es, pero yo lo voy a complicar un poco para enseñarte un par de técnicas que vas a ver súper útiles. Nosotros, en vez de añadir un cilindro, vamos a partir de un círculo, ¿vale? Y nosotros, este círculo, podemos moverlo usando la letra G, podemos escalarlo usando la letra S y podemos rotarlo usando la letra R. Pero ahora mismo no nos deja editarlo. Si yo en vez de círculo quiero sacar de aquí un cilindro, ¿cómo lo hago? Pues para ello hay una cosa que se llama el Edit Mode o modo de edición. Para acceder a él nos vamos aquí donde pone Edit Mode. Otra forma de hacerlo es usando el tabulador. Al hacerlo, fíjate que nos aparecen muchas herramientas nuevas aquí a la izquierda. Ahora de repente hay como unos puntitos en este círculo y ha cambiado un poquito la cosa. Vale, el modo de edición es lo que vamos a usar para modificar, para editar nuestra malla. Y dentro del modo de edición podemos seleccionar diferentes cosas. Los vértices, que sería cada esquina, cada punto. La arista, que sería cada bordecillo. O las caras. Pero en este caso no tengo ninguna cara. ¿Por qué? Pues porque al crear el círculo solamente hemos creado lo que sería la arista exterior, pero no hemos creado una superficie. Para ello vamos a seleccionar todas las aristas usando la A. Lo bueno de Blender es que los comandos que usamos en el modo objeto son los mismos comandos que usamos en el modo edición, en el modo pose o en el modo texturizado o de esculpir. Está guay porque comparten los mismos atajos. Y una vez seleccionadas todas nuestras aristas, le vamos a dar a la F. Esto ya sí nos ha creado nuestra primera cara. Si me voy aquí, puedo seleccionar ahora la cara. ¿Por qué le doy a la F? Pues la F en inglés es de fill, rellenar. Hemos rellenado esa arista con una cara. Vale, perfecto, pues ya tenemos nuestro círculo. Y por cierto, para cambiar de un modo de vértice a arista o a cara, podemos usar las teclas 1, 2 y 3, no del teclado numérico, sino del estándar, el de arriba, el de toda la vida. Así que le voy a dar al 3, seleccionamos esta cara y ahora empieza la magia. Vamos a empezar a aprender técnicas de modelado. Lo primero que queremos sacar es de aquí un cilindro básico que luego abriremos. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí a la izquierda tienes todas las herramientas que podemos usar, ¿vale? Un inset, un bevel, un loop, knife. Esto ahora mismo te suena chino, no te preocupes, te lo voy a explicar todo. Y es que la herramienta más básica que tenemos a la hora de hacer un modelado 3D es la de extruir, que significa que cogemos una cara, le damos a la E de extrude y arrastramos. Y ahora esta cara nos ha creado un volumen, una malla. ¿Te acuerdas que antes te he explicado que podemos mover nuestro círculo con la G, con la S lo escalamos y con la R lo rotamos? Pues en el modo de edición es igual. Si yo ahora tengo seleccionada esta cara y le doy a la S, puedo escalar solamente esa cara. Si le doy a la G, puedo mover solamente esa cara. Y si le doy a la R, puedo rotar solamente esa cara. Pues combinando todo esto, podemos hacer el resto de nuestra tubería. O sea, si yo ahora, por ejemplo, extruyo nuevos polígonos hacia arriba, un poquito nada más, y ahora escalo, ya empiezo a tener esta formita de tubería. Volvemos a extruir para arriba con la E y ya tenemos nuestra tubería hecha. Pero esta tubería ahora tiene que entrar para adentro. Y cuando yo le doy a la E, solamente sube o baja esta figura, no va hacia adentro. Una forma de hacerlo sería darle a la E y luego a la S para esa extrusión, escalarla hacia adentro.
O puedes hacerlo de la manera correcta, que esta función se llama crear un inset. Un inset es cuando en vez de extruir una forma hacia afuera, creamos la misma forma hacia adentro. Para ello usamos la I de inset y nos hace exactamente lo mismo que mezclar E y S de escala. Perfecto. Y ahora para crear el interior solamente tendríamos que extruir, pero en vez de para arriba, extruiríamos para abajo. Genial. Pero ¿cómo sabemos cuánto de abajo hay que extruir? Pues aquí vamos a empezar a ver otra cosa importante de Blender y son las vistas. Nosotros ahora mismo lo estamos viendo en el modo sólido, por así decirlo, pero tenemos una a la izquierda y dos a la derecha. La de la izquierda lo que nos enseña es, en vez de esto como un objeto sólido, como un objeto, digamos, transparente, del cual se va a ver el interior. Si ahora le doy al 1 para cambiar de vista, puedo ver hasta dónde está llegando ese interior. Pero yo el extrude ya lo he hecho hasta aquí. Y lo que quiero es que baje hasta abajo. Para ello le vamos a dar a la G, que sirve para mover, a la Z para que ese movimiento esté restringido solamente al eje Z y bajamos hasta aquí. Volvemos a la vista sólida y ahora ya tenemos que esta tubería baja hasta abajo. Perfecto, ya tenemos nuestro primer modelo básico. Pero a esto le falta algo, ¿no? Yo lo veo como muy raro, ¿no? Esto no es un círculo, se ve aquí como las caras. Vale, pues he vuelto al modo objeto, ¿vale? Para hacer lo siguiente, darle botón derecho y que haga un Shade Smooth o un sombreado suave. Cuando yo le doy a esto, fíjate cómo de repente esto ya no se ven esas caras de las que estaba hablando, pero se ve muy raro. Esto lo que está haciendo es intentar suavizar la textura o intentar suavizar nuestra malla a la hora de previsualizarla. Pero tiene un pequeño problema y es que los ángulos rectos también lo está suavizando. Yo solamente quiero que suavice las caritas esas que se veían así como degradadas, no los ángulos rectos. Pues para ello vamos a usar por primera vez el panel de la derecha, nos vamos a estos tres puntitos verdes de aquí, nos vamos a Normals y activamos Auto Smooth. Al hacerlo, fíjate cómo ahora sí que me está suavizando las caras que yo quería, pero los ángulos rectos los mantiene. Si quieres volver a la manera de antes, botón derecho, Shade Flat, que esto sería un sombreado plano. A mí me gusta más el Smooth, así que lo dejamos en Smooth, con el Auto Smooth activado. Vale, perfecto, pues ya tenemos nuestra forma básica de la tubería. Pero esto no es muy real. En el mundo real, los bordes no son así. Fíjate en el borde de tu pared, de tu mesa o de lo que tú quieras. No hay ningún borde que sea perfectamente recto como lo están siendo aquí. Todos tienen un biselado, que es como se llama, o en inglés bevel. Así que nosotros nos vamos al modo edición. Podemos ahora seleccionar toda esta ristra de aristas y hacerle un biselado. Para ello le voy a dar al 2 para cambiar a este modo de aquí. Recuerda, 1, 2, 3. Pues me voy al 2, que es el de la arista. Y quiero seleccionar todas las aristas a la vez. ¿Pero cómo lo hago? Puedo seleccionar una arista, darle a Shift, seleccionar la siguiente y se va sumando a la selección. Pero esto no es óptimo. Pues hay un atajo de Blender que sería darle a Alt y hacer clic en una de ellas. Y como ves, no ha puesto de color naranja todas las demás. Si yo ahora le doy a Control B de Bevel o de biselado y estiro, fíjate cómo crea ahí una especie de suavizado. Y es más, si le doy con la rueda del ratón hacia arriba, nos la suaviza todavía más. La hace así como redondita, ¿vale? Pues es lo que nosotros vamos a hacer. Pero en vez de hacerlo solamente en este borde, lo vamos a hacer en todos los bordes rectos que tenemos. Recuerda, con Alt seleccionamos esta arista. Y si yo ahora le doy a Alt y a esta de aquí, me ha deseleccionado la de fuera y seleccionado la de dentro. ¿Cómo hago para seleccionarlas todas? Pues además de Alt, usamos Shift. Alt, Shift, clic en esta. Y ahora tenemos naranja la de dentro y la de fuera. De hecho, la de allí también. Por aquí vamos a hacer lo mismo, Alt, Shift y la seleccionamos, Alt, Shift, la seleccionamos y abajo del todo, Alt, Shift y la seleccionamos. Esta, como ves, ha seleccionado la cara entera porque ya directamente no hay más tubo hacia abajo. Pues con todas estas caras seleccionadas, ahora sí, le damos a Control B, hacemos un bevel y con la rueda del ratón seleccionamos cuántas caras queremos que tenga ese bevel o ese biselado. Yo le voy a dar unas 3, más o menos. Ahora este borde es algo más realista. El mundo real sí que funciona así. Pues déjame decirte que con esto ya tenemos lo que sería el modelado de nuestro tubo. Luego con renderizado lo haremos un poco más realista. Esto que hemos hecho ahora mismo se llama modelado de superficies duras, porque como ves, pues es eso, es una superficie dura, no es deformable, no es blandita, no tiene formas como muy orgánicas. Ahora vamos a ver otro tipo de modelado que sería el modelado de forma orgánica.
¿Has visto cómo esto de aprender Blender no era tan complicado? Por cierto, si es la primera vez que te pasas por el canal, déjame que te dé las gracias personalmente. Es un placer estar aquí enseñándote Blender. Y déjame recordarte que en este canal tienes más vídeos sobre este programa, más tutoriales y mucho más contenido. Así que si te interesa y quieres seguir aprendiendo, suscríbete por ahí abajo. Vamos a seguir. Ok, pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es en el modo objeto mover nuestra tubería hacia allá. La voy a separar un momentito. Y vamos a añadir lo siguiente. Ahora lo que vamos a crear es la seta y la voy a usar también para enseñaros lo que son los modificadores, que es esto que tenemos por aquí, ¿vale? Nosotros pretendemos hacer esta seta que estás viendo en pantalla, pero ¿cómo hacemos eso si lo que nos ha enseñado son como cosas duras? Pues también podemos crear esferas, o mejor aún, podemos crear formas cuadradas súper básicas, fáciles de controlar, que después se van a convertir en esferas. Te lo explico. Vamos a darle a Shift A y añadimos un cubo. Por cierto, si alguna vez se te olvida cómo se añade un cubo, tengo una chuleta para ti. Apréndete la canción y sabrás usar Blender. Pues aquí tenemos nuestra seta, ¿qué os parece? Pablo, esto ahora mismo no parece una seta. No te preocupes, no parece una seta porque todavía no le hemos añadido el modificador que nosotros necesitamos. Para ello nos vamos a ir a esta herramienta de aquí, que son los modificadores, que digamos que son como efectos que le podemos añadir a nuestro objeto. De todos los que hay, vamos a seleccionar uno que se llama Subdivision Surface, que cuando yo lo activo, fíjate lo que pasa. De repente mi cubo se está intentando convertir en esfera. Y si le voy subiendo los niveles de subdivisión, cada vez está más cerca de una esfera. Le vamos a subir los niveles tanto en el viewport como en el render, ¿vale? Ok, pues si yo ahora entro en el modo edición, supongo que podré modificar cada cuadradito de estos, ¿no? A ver, le doy al tabulador y no. Si yo modifico esto, estoy modificando el cubo original. Voy a darle, por ejemplo, al 1, seleccionar este vértice de aquí y a moverlo, a ver qué pasa. Pues como ves, la esfera se está deformando de la misma manera que se está deformando nuestro cubo, pero digamos que, por simplificarlo, la esfera es una versión suavizada de nuestro cubo. Ok, pues vamos a empezar con el tema de la seta. Lo primero que vamos a crear es la cabecita, lo que es así como color más pastel. Y es algo bastante parecido a una esfera, solo que la parte de abajo está achatada. Pues para ello te voy a enseñar otro comando súper útil que usamos cada 2×3 en modelado, y es el de crear una división de una cara. Si yo le doy a Control R, puedo elegir en qué eje quiero crear esa división. Si yo, por ejemplo, la creo aquí en el centro, fíjate que estoy dividiendo las caras en dos partes. Incluso puedo elegir dónde quiero que esté esta división. Pues en mi caso voy a poner que esté por aquí abajo. Si ahora salgo del modo edición, tenemos esto que parece como una gominola. Pues así de simple ya tendríamos lo que sería la parte de abajo. Pero ahora, ¿cómo creamos la parte de arriba? Pues en vez de crear en el modo objeto otro cubo y añadirle otro modificador de subdivisión, vamos a entrar al modo edición a este objeto, y dentro del modo edición podemos añadir todavía más objetos que van a formar parte del mismo. Si le doy a Shift A, que ya te sabes el comando, y añado otro cubo, me lo ha añadido exactamente al mismo sitio, ¿vale? Voy a moverlo para que veáis lo que pasa. Esto forma parte del mismo objeto. Si yo vuelvo al modo edición y yo intento mover mi gominola, se mueve todo en conjunto. Vale, volvemos al modo edición. Voy a mover este nuevo cubo hacia arriba y vamos a crear lo que sería el caparazón, la parte superior de la seta. Para ello voy a escalarla, le doy a la S, y aprovecho esto para recordarte que además de escalar en general un objeto, podemos aprovechar y escalarlo en diferentes ejes. Escalarlo en el eje X, dándole a la S de escalar y luego a la X, se escala hacia allá. Si le doy a la S y a la Y, se escala hacia allá. Si le doy a la S y a la Z, se escala para arriba. Vale, pues nosotros lo que queremos es escalarlo en general hacia todas partes, y después quiero seleccionar la cara de abajo, que sería esta de aquí, y escalarla más aún, de manera que sea como una esfera, pero que cae hacia los lados. Perfecto. Pero como ves, esto ahora mismo no entraría aquí. Hace falta hacerle como un agujerillo, ¿no? Pues para ello, con esta cara seleccionada, vamos a hacer un inset, que ya sabes lo que es, porque lo acabamos de aprender con nuestra tubería. Vamos a hacer un inset por aquí y vamos a moverlo en el eje Z, dándole a la G de mover y a la Z lo movemos hacia arriba. Ya empezamos a tener ese huequillo. Incluso podríamos haber hecho este inset que se quede aquí tal donde está y luego hacer otro más, y este sí que podríamos subirlo hacia arriba. Ahí quizá va a encajar mejor. Una vez tenemos esto listo, tenemos que seleccionar todas estas caras y ponerlas ahí abajo. Pero yo acabo de hacer así, fíjate que parece que lo he seleccionado todo,
Pero es mentira, solo se ha seleccionado lo de adelante. Por lo tanto, cuando yo ahora mueva, se va a liar. Pues podemos hacer dos cosas. La primera, activar el modo de transparencia o de rayo X, que sería este de aquí. Y si yo ahora hago lo mismo que he hecho antes, sí que me selecciona todo, ¿vale? Otra cosa que podríamos haber hecho es tener el ratón encima de una cara y darle la letra L. Cuando hacemos eso, nos selecciona todas las caras que estén linkeadas, por eso la L, con esta cara. Si lo hubiese hecho con la de aquí abajo y le doy a la L, solamente me seleccionaría esa. Pues seleccionamos las de arriba, le damos a la G y a la Z y lo movemos hasta abajo hasta que esté en su sitio. Podemos aprovechar para escalarlo un poco más. Y listo, ya tenemos aquí la parte de abajo y la parte de arriba. Ahora nos faltan los ojos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar otra técnica más de modelado, que ahora te enseñaré también con la bomba. Y es, en vez de añadir objetos, ir modificándolos, directamente vamos a añadirlos tal cual. O sea, que en el modo edición nos vamos a la vista frontal y vamos a irnos a esta herramienta de aquí, que pone Add Cube, añadir cubo. Si la dejamos pulsada, nos aparece el resto de opciones. Podemos añadir esferas, cubos, cilindros. En este caso, vamos a añadir cubos, porque ya sabes que al añadir un cubo con un modificador de subdivisión, se va a convertir en algo parecido a una esfera. Nos vamos a ir a donde queremos poner esos ojos y vamos a dibujar un cubo. Ahora nos dice si queremos extruirlo o sacarlo hacia afuera. Y de repente ya tenemos ahí nuestro primer ojito. Desde aquí también podemos verlo, no hace falta tener siempre la vista frontal. Y podemos extruir otro. Pero no son del todo simétricos, no están del todo bien hechos. Entonces te voy a enseñar un truquito, que es que nos vamos a ir al modo de selección, vamos a eliminar esto que acabamos de crear, vamos a poner el ratón aquí encima y le voy a dar a la L. Y si yo ahora uso el comando Shift-D, puedo duplicar. Y lo muevo para acá. Lo que pasa es que a lo mejor me ha quedado muy abajo o me ha quedado muy arriba, ¿no? Pues si al moverlo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, dándole a la G, le doy también a la tecla X, limito ese movimiento solamente al eje X. Voy a poner más o menos por aquí. Y listo, ya tenemos nuestro champiñón. Otro tipo de modelado, modelado orgánico. Y si queremos que esto se vea más suave, botón derecho, Shade Smooth. Voy a mover nuestro champiñón, lo voy a poner por aquí ahora mismo. Y vamos a pasar al tercer objeto, que sería la bomba. La bomba, como estás viendo, es simplemente una esfera con dos bolitas más, con unos pies. Pues para hacer esta bomba vamos a mezclar todas las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Y esta vez lo voy a hacer un poco más rápido porque la base ya te la he dado. Vamos a darle a Shift A y añadimos una esfera. Botón derecho, Shade Smooth y la voy a mover hacia arriba. Una vez tenemos esta esfera, vamos a añadir esos ojos. Y esta vez, en vez de hacerlo todo en el modo edición, vamos a ir añadiendo los objetos por separado y después los juntamos. En el modo objeto me voy a añadir cubo, selecciono añadir esfera y voy a dibujar uno de esos ojos. Así, voy a darle a Shift D para duplicar y en el eje X lo muevo. Ahora queremos añadir la parte de arriba, que es básicamente un cilindro. Nos vamos a la vista superior, añadir, añadimos cilindro, pulsando Alt. Al dibujar desde el centro lo que hacemos es abrir esa forma. Y si además pulsamos Shift, nos bloquea para que esa forma sea un círculo perfecto. Una vez lo tengamos, soltamos y extruimos. No se ha quedado del todo recto, así que me voy a la vista frontal y le doy a la R y lo roto hasta que esté recto. Otro truco sería darle a Alt R. Esto va a restablecer la rotación al 0. La escalamos un poco para que coincida mejor y ya tenemos la parte de arriba. Ahora vamos a añadir otro cilindro. Añadir cilindro, lo dibujamos y lo vamos a sacar un puñado. Y para esto sí que vamos a entrar al modo edición, Edit Mode, y vamos a crear subdivisiones para poder modificar esto y que haga como una curva. Para ello, Alt A para deseleccionar todas las caras y Control R. Al hacerlo, como ves, nos crea ahí una subdivisión, pero si yo le doy con la rueda para arriba a tope, fíjate que me va creando más y más. Pues vamos a hacer que tenga por lo menos 20 o una cosa así y hacemos clic. ¿Esto qué va a hacer? Pues que yo ahora pueda mover cada cara por separado. Seleccionamos las caras, seleccionamos la de arriba y si yo ahora muevo la cara de arriba, fíjate que solamente mueve hasta donde está el primer corte. Pero yo quiero que eso afecte a todo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a activar este botón de aquí que se llama Proportional Editing, edición proporcional. Esto lo que va a hacer que cuando yo mueva afecte a más cosas. ¿Hasta dónde afecta? Pues hasta dónde llega ese círculo que estamos viendo. ¿Cómo modificamos ese círculo? Con la rueda. Todo se modifica con la rueda. Rueda para arriba hace el círculo más chico y solamente afecta hasta ahí. Rueda más grande afecta hasta más lejos. Así que vamos a hacer algo tal que así y aprovechamos también para rotarla, algo así. Siguiente elemento, los pies. Y como ves, los pies ya no van a ser tan sencillos como una esfera o un cuadrado. Y ya sabes que para crear forma orgánica lo que hacemos es que añadimos un cubo, nos vamos a modificadores, le añadimos uno de subdivisión con un par de subdivisiones, entramos al modo edición y empezamos a modificar. En este caso lo que voy a hacer es
alargar esto para que sea como el zapato, crear una subdivisión que quede abajito para que esté como aplastado, levantar esta cara de aquí, bajar esta de aquí, perdón, esta arista, y ahora voy a crear otra subdivisión que va a ser la zona en la que sale la pata. Selecciono la cara de arriba, creo un pequeño inset para hacer esa forma circular y ahora extruyo. Y así de simple tenemos creada ya nuestra pata. Pero recuerda que tiene dos patas. ¿Cómo duplicábamos? Efectivamente, con Shift D. Shift D, movemos en el eje X y listo. ¿Qué nos falta de esta bomba? Pues lo que hace que explote, que sería como esa llave. Y aquí te voy a enseñar otra técnica que quizá no es la más correcta, pero es para enseñarte que a veces no pasa nada si rompemos un poco las normas. Y lo que vamos a hacer es dibujar una forma y después extruirla. Para ello vamos a crear una forma que aún no hemos creado, que es un plano. ¿Qué es un plano? Pues es una figura cuadrada que es totalmente plana. O sea, es infinitamente fina, no tiene espesor, pero sí tiene superficie. Pues vamos a rotarla en el eje Y, 90 grados, y vamos a colocarla por aquí. Aquí vamos a hacer un dibujo y después lo vamos a extruir. Para hacer ese dibujo vamos a ir al modo edición, usamos la letra K, que nos saca esta navaja, o que a mí me gusta decirlo, el navajazo, la cual nos permite ir dibujando y recortando como el que recorta una galleta. Así que podemos dibujar una forma tal que así, y empezar a dibujar pues lo que sería esa llave. Es que no sé exactamente si es una llave. A ver, esto que estoy dibujando ahora mismo, una llave, no sé si es lo que parece. El caso, una vez hemos hecho ese dibujo, nos ha dividido en dos partes diferentes. Por un lado, lo que no queremos y por otro lado, lo que sí. Entonces seleccionamos lo que no queremos y le damos a la X para eliminar esa cara. ¡Pum! Ya lo tenemos. Pero recuerda que esto es un plano, es infinitamente estrecho. Pero ahora nos falta hacer esos agujeros. Pues vamos a usar lo mismo, la K del navajazo. Y vamos dibujando así un círculo, y le damos al Enter. Y por aquí vamos a dibujar otro círculo, y le damos al Enter. Ahora seleccionamos esta cara, con Shift seleccionamos también esta y también esta, y le damos a la X y eliminamos esa cara. Ya lo tenemos listo, pero recuerda que esto es infinitamente fino, no tiene espesor, es nada, es como un folio. Pues lo primero que hemos visto en este tutorial era a extruir una forma infinitamente plana. Para ello usamos la E de extruir, así que me voy al modo edición, le doy a la A para seleccionar todo y le doy a la E para extruir. Y así de sencillo, ya lo hemos extruido. Y listo, ya tenemos nuestra bomba. Y recuerda que este modelo es un solo objeto, este está compuesto de más objetos, pero también es un objeto, pero en este caso hemos juntado muchos. Así que ahora tocaría seleccionar todos los objetos de los que está compuesto y unirlos en uno. Shift, 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 vamos seleccionando todo. Y una vez lo tenemos todo, le vamos a dar a Control J, que significa en inglés join o unir. Pero te vas a dar cuenta que hay un problemilla. ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Se ha hecho polvo todo, ¿no? Vale, pues esto es porque no hemos aplicado nuestros modificadores. ¿Recuerdas que los zapatos tienen unos modificadores, que es el de subdivisión? Pues con este botón puedo activarlo y desactivarlo para ver cuál es la forma real y cuál es la forma subdividida. Pues para nosotros unir diferentes objetos no puede haber ningún modificador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos un objeto, nos vamos a su modificador y le damos a aplicar. Control A. Nos vamos al otro y lo aplicamos. Si ahora voy al modo edición, en vez de esos cubos que salían antes, nos sale ya la malla tal cual. Ahora sí podemos volver a seleccionarlo todo, Control J y listo. Esto ya es un objeto. Déjame recordarte rápidamente que si te abruma la cantidad de atajos de teclado que hay, configuraciones, clic derecho, opciones, te he preparado una solución, te la recuerdo. En el primer enlace tienes para descargarte un ebook gratuito con todas las chuletas. Así que descárgatelo. No, lo digo en serio, esto de los atajos se puede complicar bastante según va avanzando en Blender, así que ahí te he dejado los más importantes. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos a aprender ahora a modelar el último tipo de objeto. Ya hemos aprendido superficies duras, superficies blandas y una mezcla de ellas. Pero hay otro tipo de superficies que no son simplemente una cara, sino que tienen elementos que salen de esa cara con elementos que salen de esa cara, etc. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues por ejemplo al césped de tu casa, si es que tienes césped, si no de la de tu vecino, y si tampoco tiene, pues al césped de un campo de fútbol. Y para ello tenemos que crear diferentes objetos y aprovechar lo que son las colecciones. No te preocupes que te lo explico. Lo primero que vamos a hacer es modificar cada hojita de césped. Pero no te preocupes que no vamos a crear todas las que va a tener nuestra superficie, sino que vamos a crear un par de ellas y ya el ordenador se encargará de multiplicarlas al infinito. Por cierto,
Puede que hayas visto que a lo largo del vídeo han ido apareciendo y desapareciendo algunos objetos. ¿Cómo estoy haciendo esto? Pues usando la letra H, que en inglés significa hide o esconder. H. Así no nos molesta mientras creamos lo siguiente. Vale, pues para crear el césped vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un plano, vamos a entrar al modo edición, lo rotamos 90 grados en el eje X, lo movemos aquí arriba, lo escalamos en el eje X. Si estoy yendo rápido es porque no te has enterado de todo lo que he explicado hasta ahora. Y esto podría parecer ya un pequeño trozo de hierba, ¿vale? Algo tal que así, he escalado también la punta de arriba, pero realmente la hierba no es tan plana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear subdivisiones. Control R, ruedecita para arriba, y ahora con nuestro Proportional Editing vamos a empezar a modificarla. De hecho, en vez de un solo trozo de hierba, vamos a crear un par de ellos. En el modo edición, selecciono todo, Shift D, la voy a mover un poco, la voy a rotar en el eje Z, la voy a escalar y lo voy a poner por aquí. Ahora selecciono todo esto, otra vez Shift D, lo escalo un poco, lo roto, algo así, y lo mismo por otro lado. Ya tendremos aquí nuestro primer trocito de hierba. Aprovecho también este momento para decirte que aquí arriba a la derecha, donde tenemos toda la lista de todas las cosas, tenemos uno de los paneles más importantes, que es el navegador. Yo aquí puedo cambiarle el nombre haciendo doble clic y le voy a llamar hierba 1. Ahora estoy en el modo objeto y voy a crear 3 modificaciones de hierba 1. Para ello selecciono hierba 1, le doy a Shift D, la voy a mover aquí por ejemplo, y en el modo edición pues voy a hacerla por ejemplo un poco más baja, escalando en el eje Z, y quizá un poco más ancha pues duplicando así, alguna movida. Le ponemos hierba 2. Y ahora voy a duplicar hierba 2, la voy a poner por aquí. Y voy a hacer otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, y que se abra hacia afuera, hierba 3. Pues aquí tenemos nuestros 3 tipos de hierba. Pero ahora, ¿cómo multiplicamos todo esto a través de todo el suelo? Pues lo primero que tenemos que hacer es agruparlo, porque fíjate que aquí ya tenemos un lío de cosas. Tenemos todo junto en una sola carpeta que se llama colección. Pero yo quiero tener la hierba por separado en otra colección por si tengo que desactivarlo o no, porque si ahora desactivo la única colección que tenemos, desaparece todo. Pues vamos a seleccionar hierba 1, 2 y 3 con el control o el shift y le damos a la M. Esto va a crear una nueva colección. New collection, ¿qué nombre le ponemos? Hierbas. Y ahora, como veis aquí arriba, tenemos una colección para nuestro objeto y otra colección para las hierbas. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo plano, que este va a ser el suelo, ¿vale? Nosotros podemos escalarlo, por ejemplo, y lo voy a poner por aquí. Y a este suelo le vamos a esparcir mucha hierba. Pero no lo vamos a hacer duplicando muchas veces, porque esto no es nada óptimo y como ves, no se ve realista. Lo vamos a hacer con una cosa que se llama sistema de partículas. ¿Qué es un sistema de partículas? Eso es un sistema por el cual puedes hacer que cada punto de un modelo 3D emita otro objeto, emita esferas o emita lo que a ti te dé la gana. Y tenemos dos tipos de emisión de partículas, las que se sueltan o las que se quedan agarradas. Así que vamos a ver cómo se hace. Seleccionamos nuestro plano, nos vamos a esto de aquí, que es Particle Properties, propiedades de partículas, y le creamos un nuevo sistema de partículas. Le podemos cambiar el nombre, llamarle césped. Y aquí nos da esos dos tipos de partículas. Las tipo emitter, que si le doy al play, son partículas que se están despidiendo y se piran. Y si le doy a tipo hair, son partículas de tipo pelo. En este caso, como todavía no le he dicho qué quiero que sea cada partícula, me está enseñando o esfera o línea. Pero yo puedo decirle qué quiero que sean. Para ello nos vamos a ir a render, nos vamos a ir a donde dice render as y le digo que quiero que cada línea de estas sea un césped. Lo puedo hacer de diferentes maneras. Si le doy a object, dentro de instance object o qué objeto se va a copiar, puedo seleccionar con esta herramienta de aquí ese césped. Y como ves, nos multiplica ese césped un puñado de veces. Pero entonces, ¿para qué he creado 3 céspedes diferentes si solamente está duplicando el mismo? Pues para eso hemos creado la colección. En vez de decirle que renderice un solo objeto, le decimos que renderice una colección. Y dentro de qué colección vamos a duplicar, a emitir, le decimos que duplique hierbas. Y ahora, esta hierba, aunque nos está tumbando en el suelo, que ahora te enseño a arreglarlo, esta hierba tiene estos 3 elementos, ¿vale? Tanto el 1 como el 2 como el 3. Pero está tumbada. ¿Cómo hago para que se quede de pie? Pues para ello nos vamos a ir a donde pone Advanced, que al darle nos va a crear un par de opciones nuevas. Una de ellas es rotación. La vamos a activar porque nosotros queremos rotar nuestra hoja. Dentro de rotación vamos a elegir en qué eje queremos rotarla. Os recomiendo que vayáis probando porque dependiendo de cómo lo hayáis hecho será un eje u otro. En mi caso creo que es Object Y. Sí, lo he clavado. Y ahora pues nos está duplicando nuestro césped un puñado de veces. ¿Cuántas veces en concreto? Pues el primer número que aparece aquí.
el número de emisión 1000 veces. Si quiero que cree 10, pongo un 10. Si quiero 100, pongo 100. Si quiero 1000, pongo 1000. Y si quiero 1.000.000, esto sería 1.000.000. Madre mía, cómo va el ordenador. En 1000 estaba bien, la verdad. Pero como ves, todo el césped está idéntico. Y la realidad no es así. Hay césped más grande, césped más chico, césped que está torcido. ¿Cómo modificamos todo eso? Añadiendo randomización, o lo que se conoce como aleatoriedad. En inglés es randomize. Por ejemplo, dentro de la rotación podemos randomizarla, aleatorizarla, subiendo este valor de aquí. De manera que cada una se va a rotar un poco en un eje diferente y así no están todas perfectamente rectas mirando hacia arriba. Y también dentro de render podemos cambiar la randomización de la escala de esas partículas. Si yo lo pongo esto al máximo, algunas van a ser más chicas, otras van a ser más grandes. Esto ya sí va apareciendo un césped. ¿Recuerdas que antes he puesto aquí 1.000.000 y iba lentísimo el ordenador? Pues hay un truco para usar 1.000.000 de partículas sin que el ordenador vaya más lento. Y es, en vez de subir el número de emisión, decirle al programa que entre una partícula y otra duplique otra en medio. Eso se llama children, que lo tenemos aquí, en inglés, hijos. Vamos a elegir children, nos vamos a interpolated. Y fíjate cómo ahora tenemos un puñado, pero a mí me sigue yendo bien el ordenador. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Pues entre una partícula y otra, por ejemplo, entre esta y esta, está añadiendo 10 copias. Y está añadiendo 10 copias ahora mismo en la previsualización. Pero cuando yo le dé a renderizar, van a ser 100. Vamos a poner estos dos números iguales para ver lo mismo en la previsualización y en el render. Madre mía, esto ya sí que es un césped. Esto es quizá demasiado césped. Vamos a poner las dos en 20, por ejemplo. Como ves, el ordenador sigue tirando y tenemos muchísimas partículas. De hecho, haríamos de multiplicar 1000 por 20. Ahora mismo tenemos 20.000. Y una vez hecho eso, ya lo tenemos listo. Tenemos todos los elementos que íbamos a aprender a modelar. Siguiente fase del proceso texturizado. ¿Creéis que me denunciará Nintendo por estar modelando cosas que han creado ellos? Esto no lo he pensado, ¿eh? Esto podía haberlo pensado antes. Comenta ahí abajo si crees que Nintendo me va a denunciar, porque ahora en verdad me estoy cagando ahora que lo pienso. Bueno, pues vamos allá con el tema del texturizado. Para ello vamos a tener que cambiar el modo de previsualización que hayamos usado todo este rato, que era el sólido de aquí arriba. Si yo ahora le doy al de la derecha, vemos que nos pone Material Preview, previsualización del material. Y al activarlo sale todo blanco. ¿Por qué? Porque no hemos creado todavía ningún material. Entonces, vamos a empezar, al igual que antes, de más básico a más complejo. Lo más básico de todo es darle un mismo material a todo un objeto. Por ejemplo, la tubería de Mario, que es verde. Vamos a empezar por ahí. Seleccionamos nuestra tubería y para crear un material nos vamos a este botoncito de aquí. Las propiedades de material. Nosotros aquí vamos a poder crear diferentes materiales. En este caso en concreto, este objeto solo lleva uno. Así que vamos a crearlo, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar tubería verde y nos aparecen todas estas opciones de aquí. Lo primero de todo, déjame decirte que tengo ya un tutorial muy bueno en el que hablo de materiales, texturas, cómo darle realismo a ella, y en él entro en detalle loquísimo a explicarte todo eso. Pero en este vídeo voy a enseñártelo también de una forma un poco más básica. De todas estas opciones que tenemos aquí, la primera que vamos a ver es el color base, que esto sería el color de nuestro objeto. ¿De qué color es la tubería en Mario? Verde. Listo. Ya lo tenemos. El color base, vamos a elegir cuál es el color principal. Pero esa no es la única cualidad que tiene un material. Los materiales puede que reflejen más la luz, como algo metálico. Puede que no reflejen nada, como puede ser, por ejemplo, una camiseta. Puede que algunas zonas sí reflejen, como los ojos, mientras que otras no reflejen tanto, como la piel. Hablando de piel, hay objetos que la luz los atraviesa y crea estas luces tan interesantes que se llama Subsurface Scattering. O sea que hay 1.000.000 de cosas en el mundo del texturizado que tener en cuenta. Como te he dicho, tengo un vídeo en el que trato todo esto a fondo. Así que vamos a pensar cómo es la tubería. La tubería es verde y es metálica. Y justo aquí pone Metallic. Pues vamos a subir el Metallic. ¡Cling! Ya lo tenemos. Ya tenemos una tubería metálica de color verde. Si queremos modificar cómo es este reflejo que está creando, si queremos que sea más como un espejo que refleja la realidad tal y como es, o un reflejo más rugoso, menos nítido, podemos modificar esto de aquí, que se llama Roughness.
Si yo lo bajo, refleja como un espejo. Si yo lo subo, no refleja nada. Pues vamos a bajarlo un poquito para que sea un poco rollo espejo, pero tampoco mucho. Perfecto, ya tenemos nuestro primer material. Te he dicho que iba a ser básico, he cumplido. Pero ¿qué pasa cuando vamos a otro objeto que tiene diferentes materiales? De un color la piel, de otro color lo de arriba, de otro color los ojos. Pues como te he dicho, dentro de este cuadradito de aquí vamos a tener diferentes materiales. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a crear un nuevo material. Te recomiendo que le pongas siempre nombre. Voy a llamar, por ejemplo, piel, que va a ser para esta parte de aquí abajo. Dentro del base color, vamos a coger algo así un poco anaranjado. La piel no es metálica, así que no le ponemos metallic. Y tampoco es como un espejo, es algo más difuso. Perfecto. Y fíjate que aunque ya le he creado un material, aquí me sigue permitiendo crear otro. Pues voy a crear otro material al cual le voy a llamar, por ejemplo, ojos. ¿Vale? Fíjate que lo he aplicado. Es de color blanco, pero no se está aplicando a nada. De hecho, voy a ponerle que sea de color negro, porque los ojos van a ser negros. No se está aplicando a nada. ¿Qué está pasando? Pues que no le hemos dicho al programa este segundo material a qué zona se la vamos a aplicar. Entonces, selecciono ojos, selecciono nuestro objeto y le doy al modo de edición. Si recuerda, aquí podíamos con la L seleccionar diferentes zonas. Pues nosotros vamos a seleccionar lo que serían los ojos. Y fíjate que al entrar en modo edición no aparece la opción de Assign. Si salgo del modo edición no aparece, si entro en modo edición sí me deja. Esto lo que va a hacer es asignar el material ojos a lo que aquí esté seleccionado, lo que esté de naranja. Cuando le doy, ya tenemos nuestros ojos negros. Y por último, vamos a hacer un material para la parte de arriba con nodos. Y no te preocupes que no es complicado. Vamos a crear un nuevo material. Le doy a nuevo, le doy a la L para seleccionar toda esta parte de arriba y le doy a asignar. La he creado blanca, pero podría haberla creado roja, por ejemplo. Ah, pues roja está graciosa. Y ya lo tendríamos. Pero Pablo, esa seta tiene circulitos encima. ¿Cómo podemos crearlo? Pues puedes hacerlo de dos formas, modelando, como hemos hecho los ojos, o dentro de las texturas. Esto quizás es un poquitín más avanzado, pero difícil no es. ¿En qué consiste? Pues nos vamos a ir al layout de shading, que sería el de sombreado o texturizado, y nos aparece esto de aquí, que son nodos. Si te fijas, base color, metallic, roughness, no aparece lo mismo que nos aparece aquí, pero en un nodo. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues nos permite añadir diferentes condiciones o diferentes texturas en vez de simplemente elegir un color. Para que no te complique, esto de los nodos es como si fuesen tuberías de información. Yo puedo crear aquí un nodo que se llame, por ejemplo, RGB, que es un seleccionador de color. Puedo, por ejemplo, seleccionar el verde y ahora arrastrar la salida de este nodo a la entrada del base color. Ahora ese color que teníamos rojo ha desaparecido porque ahora el que manda es este nodo de aquí y yo puedo modificarlo. Pues además de añadir nodos de color, podemos añadir nodos de textura y de un puñado de cosas. Por simplificártelo mucho, vamos a darle a Shift A para añadir, vamos a darle a Search y buscamos Voronoi. Voronoi es un tipo de textura que si yo la enlazo al base color, tiene como estos puntitos, ¿vale? Y nos deja controlar diferentes cosas, como por ejemplo, cómo de aleatorios son esos puntos. Si lo pongo al 0, son como perfectos, como un cubo. Si le subo la randomización, están como más esparcidos. Y puedo también cambiar la escala. Vale, pues yo lo que quiero hacer es que esta textura no vaya haciendo un degradado de la zona negra a la zona blanca. Quiero que haya un círculo perfecto. Para ello vamos a añadir en medio otro objeto que se llama ramp, color ramp. Lo ponemos en medio y ahora la información viaja de Voronoi Texture al color ramp y después ya a nuestro material. Pues si yo me traigo este deslizador negro hacia aquí, fíjate como las zonas oscuras se hacen más oscuras. Y si me traigo la zona blanca para acá, lo blanco se hace más blanco. Hasta que llega un punto en el que tenemos puntitos de colores. Ahora bien, si yo estos colores, en vez de decirle que sea blanco y negro, le digo, por ejemplo, que el blanco sea rojo y que el negro sea blanco o verde o el color que te dé la gana, vamos a poner blanco que quizás es lo suyo, tenemos de repente esta textura de aquí. Recuerda que modificando la escala podemos añadir más o menos puntos y con la randomización podemos hacer que sean más continuos o menos. Parece una discoteca, ¿no? Esta seta. Aquí yo creo que está bastante guay. Y tendríamos nuestra setilla. Vale, pues lo mismo que hemos hecho aquí lo vamos a hacer para la bomba y esta vez lo voy a hacer un poquillo a cámara rápida porque es literalmente lo mismo. Seleccionamos la bomba, creamos un material principal, voy a hacerle que sea metálico, que refleje, nuevo material, modo edición, seleccionamos las patas, este material va a ser naranja,
y le damos a asignar. Y listo, ya tenemos nuestros materiales creados. Ahora vamos con los materiales del césped. Y aquí fíjate lo que pasa, si yo selecciono mi objeto del césped y le creo un nuevo material, por ejemplo, verde, le he aplicado el verde a lo de abajo, a lo que sería el plano, pero no a cada trocito de césped. Entonces vamos a aprovechar esto para poner el césped así un poco más oscuro, ¿no? Lo que sería el suelo, como un verde oscuro. Y ahora vamos a darle material a cada hojita por separado. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a buscar donde la habíamos abandonado, que la habíamos abandonado por aquí, y vamos a crearle un material verde a cada una. Y aquí una recomendación para que quede más realista. No vamos a asignarle el mismo a los tres, sino que vamos a hacer variaciones. Vamos a crear un nuevo material, por ejemplo, de este verde súper llamativo para este. Para esta creamos uno nuevo y va a ser un verde un poquito más amarillento y quizá un poco más oscuro. Y para esta vamos a añadirle un verde oscuro. 3 tonalidades diferentes de verde que lo que van a hacer es que cuando yo ahora vea mi césped, aquí haya variación. Que eso es lo interesante. Pues listo, ya tendríamos todo el texturizado. Te vuelvo a recordar que tengo una clase entera totalmente gratuita, que te la dejo por aquí, sobre cómo darle realismo a tus texturas. Que no sean simplemente un material que refleja, sino que tenga imperfecciones, que tenga más detalle del que tiene solamente el modelado. Y con apenas unos clics vas a aprender a darle mucho realismo a tu escena. Así que te recomiendo que le eches un ojo. Voy a beber agua y nos ponemos ya a montar nuestra escena. Ok, vamos ahora a crear nuestra composición. Para ello, lo que te recomiendo es que tengas como una idea más o menos clara de cómo quieres que sea esa composición, de dónde quieres que esté la cámara y tal. Porque una vez que sepas de dónde va a estar la cámara, va a ser mucho más sencillo para ti componer las cosas. Entonces, a la hora de componer o de hacer layout, no hace falta que estemos viendo las texturas y que el ordenador tenga que estar calculando todos los reflejos, nada de eso. Lo que vamos a hacer es irnos al modo sólido, que nos encanta, y empezar a poner las cosas en su sitio. Esta parte es realmente muy sencilla. Yo lo que te recomiendo es que uses el centro de tu escena, que sería donde se cruzan esos ejes, para que ahí sea donde ocurra todo, para que no tengas que estar cargando información a lo lejos ni nada de eso. Y una vez tenemos eso, pues vamos a empezar a montar nuestro layout. Yo la idea que tengo sería hacer un plano como desde aquí, así un planito bajo, en el que por aquí cerca esté nuestra seta, más o menos por aquí, así la seta, por aquí esté la bomba con su cosita para atrás y allí al fondo que esté nuestra tubería. Esto que acabo de hacer se llama anotaciones y es súper útil para dibujar en Blender y ver dónde podría quedar cada cosa, ¿vale? De hecho, si yo ahora muevo la cámara, está dibujado ahí en el espacio 3D. Si quieres borrar una anotación, bueno, se dibujan con esta herramienta de aquí. Si quieres borrar, se borran con esta de aquí. Hay otra opción más rápida que es darle a la N. Nos vamos a Annotate y en Anotaciones seleccionamos la que acabamos de crear y le decimos que no nos la enseñe. Pues nada, vamos a ver los objetos. Selecciono mi tubería, la pongo por aquí mi champiñón y por aquí la bomba. Como te he dicho, la cámara voy a querer que más o menos esté por aquí. Una vez tenemos cada cosa en su posición, vamos a empezar a rotarlo todo. Le doy a la R y roto sobre el eje Z para que la Z mire hacia mí. ¿Que quiero que esté más cerca? Pues puedo darle a la G y si le doy a la Z, sube para arriba. Pero si le doy a Shift Z, lo que hace es usar todos los ejes menos el Z. De manera que ahora puedo acercarla hacia mí. Voy a bajarla para que coincida con ese suelo y que esté ahí metida en el césped. Y con la bomba más de lo mismo. Pues esto sería la parte del layout, que ha sido muy sencilla. Pero quizás lo interesante del layout es la creación de cámara. Yo te recomiendo que cuando vayas a empezar a poner cosas en diferentes sitios, lo hagas poniendo la cámara casi de los primeros objetos. Yo siempre que hago un modelado 3D o una escena, lo primero que suelo añadir es cámaras. Porque ¿qué sentido tendría crear más cubos por aquí o más césped si la cámara solamente va a ver esto? Pues no vamos a crear todo lo que hay alrededor. Entonces, dicho esto, ¿cómo añadimos una cámara? Con Shift A. Shift A, cámara. ¿Y qué es una cámara? Pues voy a moverla para que lo veáis. Eso de ahí es una cámara, ¿vale? Esta cámara la podemos mover, escalar, rotar, posicionar donde nos dé la gana. Entonces, podemos hacerlo de diferentes formas, dándole a la G y moviéndola donde nosotros queramos o viéndolo desde la cámara. Para ello nos vamos a este botón de aquí o le damos al 0 en el numpad, que recuerda que son estas teclitas de aquí. Le damos al 0 y esto es lo que está viendo nuestra cámara. Una mierda. Entonces, las dos formas de moverla, con la G y la otra, le damos a dar a la N para que nos aparezca este menú de aquí. Nos vamos a View de vista y le decimos que se bloquee la cámara a la vista. De manera que cuando yo ahora navego por el espacio 3D, la cámara se mueve conmigo. De manera que yo ahora puedo ponerme donde a mí me interesa, por ejemplo, por aquí,
Y listo. ¿Qué pasa? Que si yo ahora me muevo, voy a seguir moviendo la cámara. Pues le doy a la N y ahora desactivo esa opción. Cuando yo ahora me mueva, esa cámara se queda en su sitio. Por cierto, lo más inteligente a la hora de trabajar con cámara es duplicar el panel. ¿Cómo duplicamos el panel? Pues tiramos desde la esquina de aquí arriba, hacemos clic y tiramos hacia la derecha. Y nos lo duplica. Y en este de la derecha vamos a previsualizar nuestra cámara, ¿vale? La tenemos aquí. Por cierto, una vez que creamos cualquier objeto, nos da diferentes configuraciones. Fíjate que este panel es así cuando selecciono la tubería, pero si selecciono la cámara, es así. Cada objeto tiene su configuración. Y ahora vamos a ver las configuraciones de cámara. Hacemos clic en la cámara verde y nos permite diferentes cosas. La primera de ellas es la focal length, lo que sería el zoom. ¿Qué cantidad de zoom tiene en nuestra escena? Pues fíjate que si yo lo modifico, ahora mismo está en 50 milímetros, si hago que sea más chico, el campo de visión es más grande. Y si hago que el número sea más grande, el campo de visión es más chico. Digamos que es inverso. Vale, pues en este caso quiero tirar con un 35 milímetros, que digamos que dentro de todos los zoom que hay, es lo que más se asemeja a cómo nosotros vemos el mundo real. Pero no me termina de gustar cómo está posicionada la cámara, porque se ve el borde aquí y tal, y estoy viéndolo de fuera, no sé, me estoy rayando porque ya no sé qué entra y qué no entra. Pues te recomiendo que lo primero que hagas sea irte a Viewport Display, que esto lo que va a hacer es modificar cómo vemos la cámara en el viewport, que es esto de aquí. Nos vamos a donde pone Pase Part Out y lo subimos al máximo. Esto lo que va a hacer es que lo que no esté en la cámara no nos lo enseñe. Una vez hecho esto, voy a seguir moviendo mi cámara. En este caso le voy a mover de la otra forma. Le voy a poner por aquí. Y lo guay de esto es que yo puedo ir moviendo por aquí mi espacio y aquí ir viendo cómo va a quedar. De hecho, podría incluso ir viendo cómo va a quedar con esa textura. Vale. Y lo último que le vamos a hacer a esta cámara va a ser añadirle desenfoque de profundidad. Para ello, seleccionamos nuestra cámara, nos vamos a sus opciones y eso en inglés se llama Depth of Field, profundidad de campo. Y esto nos va a permitir meter desenfoque. Lo primero que nos pregunta es ¿qué queremos tener enfocado? Yo en mi caso quiero tener enfocada a la seta de cerca. Y si yo ahora voy bajando los f-stops, que sería la apertura, cuanto más bajo sea este número, más desenfoque de fondo va a haber. Si yo lo voy bajando, fíjate cómo solamente enfoca lo que hay en la línea de mi personajillo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, en vez de que enfoque la seta, selecciono que enfoque la tubería, me seleccionaría allí, que enfoque esto, pues solamente esto. Y así sería como enfocaríamos un objeto. Pero puede que haya situaciones en las que no quieras enfocar un objeto, quieras enfocar todavía más cerca. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues en Depth of Field, en profundidad de campo, quitamos que enfoque ningún objeto y hacemos que se seleccione esa profundidad a través de la distancia a la cámara. O sea, vamos a medir qué distancia hay de aquí al punto que queremos enfocar y la ponemos aquí. Por ejemplo, si ponemos 1 metro, va a enfocar lo que haya a 1 metro, que sería más o menos por aquí. Si yo voy subiendo esta distancia, ves cómo va enfocando cada vez más para atrás, hasta que ya enfoca lo que hay al final. Ok, pero ¿y si esto de los metros no funciona y se ve todo así de raro? Pues siempre podrías dar botón derecho aquí y pulsar Pick Distance para la profundidad de campo. O sea, vamos a elegir esta distancia justo donde hayamos hecho nosotros clic. O sea, por ejemplo, si yo quiero enfocar justo aquí, nos selecciona esa distancia, que es 1,9 metros. Ahora sé que la seta, la cara de la seta está a 1,9, porque no está a la misma distancia el ojo, que a lo mejor esta parte de aquí o esta parte de aquí. Vale, pues ya tendríamos nuestra cámara puesta. Ahora vamos a hablar de todo el tema de iluminación, porque fíjate que si yo ahora me voy al siguiente modo, que es el modo de renderizado, esto es muy feo. No tenemos ninguna luz creada en nuestra escena, por lo tanto no va a tener mucho sentido esto, es como si fuese de noche. Pues a la hora de iluminar en Blender tenemos dos maneras principales. La primera es crear objetos de luz. Para ello, Shift A, nos vamos a Light y tenemos estos cuatro. Point es un punto desde el cual se emite luz en todas las direcciones. Y como todos los objetos, cuando tú lo creas y lo seleccionas, tienes configuraciones para ese objeto. En este caso, en una luz tenemos la configuración de potencia. Si yo le subo la potencia, cada vez se emite más y más y más luz. Si yo la voy moviendo, vas viendo cómo va interactuando con nuestra escena. Pero esta luz emite luz en todas partes. Y si quiero tener una luz que esté justo encima de mi personaje, pero que solamente afecte a mi personaje, pues para eso tenemos este otro tipo de luz que se llama Spot. Fíjate sobre todo en cómo se ve aquí en la izquierda. Cuando yo la activo, ¡pum! De repente es una luz que tiene un cono.
Ese cono es el cono de iluminación. Solamente se va a iluminar lo que haya dentro. Si yo lo subo, puedo hacer que solamente ilumine hasta aquí. Tenemos otro tipo que se llama luz de área, que en vez de emitir un punto la luz, la emite todo este cuadrado. Si yo la bajo, ese es el cuadrado que va a estar emitiendo luz. Y luego tenemos otro que sería el tipo sol. El tipo sol, aunque tú veas que el sol está aquí en mitad de la escena, da igual dónde esté. Porque es una luz que va a abarcar toda nuestra escena, toda. Entonces lo que importa es la rotación que tiene, desde dónde viene esa luz. Por ejemplo, si yo quisiese una luz de contra, pues me voy a ir aquí y voy a rotarla para que sea como una luz de contra. La voy a poner justo desde detrás al contrario de la cámara. Y ahí tendríamos nuestra luz de contra. Y por cierto, las luces, además de añadirle potencia, podemos quitarle, podemos cambiar el color que tiene esa luz, por ejemplo, algo más cálido y ese tipo de cosas. Vale, pues esto sería la forma número 1 de iluminar una escena. Pero ¿y si te digo que hay una forma más realista? Cuando nosotros estamos en nuestro entorno tridimensional aquí renderizado, fíjate que de repente nuestro fondo es gris. ¿Y si hacemos que en vez de que el fondo sea gris, sea de otro color? ¿Ese fondo iluminará? Pues si nos vamos aquí a las propiedades del mundo, podemos seleccionar otro color, por ejemplo el rosa. Y ahora ese fondo es rosa, pero es que además ilumina de color rosa nuestra escena. Pues, ¿y si en vez de un color metemos una imagen? Pues para eso hay unos archivos que se llaman HDRIs, que son imágenes 360 grados, puesto que tienen que cubrir todo el volumen, por así decirlo, las cuales tienen mucha profundidad de información también, lo que nos va a permitir cambiar la exposición, que son gratuitas. Podéis encontrar en internet un montón gratis. Ahora mismo estaré enseñando una página que es espectacular para conseguirla. Nos la descargamos aquí arriba y nos vamos al puntito amarillo y le decimos que en vez de que sea un color morado o gris, queremos un environment texture, una textura del ambiente. Le damos a open para abrirla y voy a seleccionar, por ejemplo, esta que me gusta a mí. Vamos a poner la fuerza al 1, que es donde debería de estar. Y ahora nuestros personajitos están en lo alto de una montaña, ¿no? Algo así, con el solecito por ahí arriba y tal. Pues ahora este fondo, además de estar apareciendo en la imagen, también nos está iluminando nuestra escena. Pues estas serían las dos maneras que tenemos de renderizar. Para este tutorial básico de iniciación vamos a usar esta, por ejemplo. Y ten en cuenta que si cambiamos de HDRI cambia por completo el look de nuestra escena. Fíjate cómo está ahora mismo. Pues ahí si yo digo que esto en vez de que sea un exterior soleado sea una foto de estudio, pues cambia por completo. Interior de una habitación, cambia por completo. Césped, cambia por completo. Dicho esto, elige la manera de iluminar que a ti te guste más. Incluso lo que podría hacer sería mezclar, tener esto de fondo, o incluso bajarle la potencia para que el fondo salga un poco más oscuro. Y además añadir luces. Por ejemplo, yo voy a añadir una luz de área que esté aquí arriba con una fuerza así, una fuerza buena. Pues ya hemos creado la cámara, ya hemos creado las luces y estamos viendo cómo quedaría renderizado. Pero aún así puede que estés pensando, esto no está muy bien renderizado, ¿no? Se ve como rarillo. Pues efectivamente. ¿Por qué? Pues porque en Blender, si nos vamos a esta opción de aquí, que es la primera, aquí es donde podemos configurar nuestro render. En Blender hay dos motores de render. ¿Qué es un motor de render? Pues digamos que es la forma en la que Blender va a calcular la iluminación y los reflejos y todo eso para entregarte ya un vídeo finalizado. Dicho esto, tenemos dos. Aunque aquí aparezcan tres, solo hay dos. Eevee y Cycles. Eevee es como lo estamos viendo ahora mismo, que es un motor de renderizado casi de videojuego, de real time. O sea, tú puedes estar aquí moviendo esto y todo el rato lo ves igual. Está renderizado. Eso está genial. Pero tiene el problemilla de que no es quizá muy realista. Y hay formas de hacerlo más realista. Yo, por ejemplo, puedo activar estas opciones de aquí, como el Ambient Occlusion, que lo que agrega es un poquito de sombra en las zonas que deberían de estar tapadas de la luz, pues porque tengan otra superficie cerca. Si yo activo y desactivo, fíjate que un poco más realista es, ¿vale? Esas sombras no nos vienen mal. Si activo el Bloom, lo que nos va a hacer es añadir un poco de resplandor, que es lo que pasaría en una lente real. Cuando hay un fogonazo de luz, brilla en la lente. Si yo, por ejemplo, le subiese la potencia al Environment, fíjate con Bloom y sin Bloom. Esto es Bloom activado, Bloom desactivado. Se nota. También tenemos las Screen Space Reflections, que sería una forma de calcular los reflejos, ¿vale? Simplemente activándolo, fíjate como, por ejemplo, ahora mismo, fijaros aquí en la izquierda, nuestro tubo, nuestra tubería, no está reflejando el suelo ni la bomba ni nada, está reflejando verde y ya está. Si yo activo esta opción de aquí, de repente ya sí se ve en ese reflejo la bomba y se ve todo. Entonces, cuantas más cosas activemos, más lento va a ir nuestro renderizado, pero bueno, poquito a poco va quedando más realista.
Ahora, si lo que buscas es un render realista como Dios manda, ya estamos hablando de otro tipo de motor de render que también lo incluye Blender, que se llama Cycles. Para que esto te vaya a una buena velocidad, necesitas ya una gráfica potentilla, ¿vale? Pero por probar lo que no sea. Para cambiar de motor de render nos vamos a ir a Cycles. Y una vez estamos en Cycles, nos pregunta, mira qué bonito se está viendo ya, nos pregunta si queremos renderizar por CPU, que sería procesador del ordenador, o por GPU, que es la gráfica. Si tenéis una gráfica, os recomiendo que uséis esta opción porque va a ser bastante más rápido. Pero como ves, al renderizar esto, para empezar, la primera vez va a tardar un ratito en cargarlo, y para seguir, tiene como mucho ruido, tiene como muchos puntitos, hay como muchos artefactos. ¿Eso por qué? Pues porque lo que está haciendo este motor de render es calcular absolutamente todos los rayos de luz que acaban en la cámara, de dónde vienen, a dónde van, con qué han chocado, con qué no han chocado, qué color tenía lo que ha chocado, una locura. Básicamente está calculando que si la luz ha salido de ese objeto que hemos puesto arriba y ha chocado con el césped, que era de color verde, luego ha chocado con la seta y luego ha ido directamente a la cámara, esa seta roja tiene que contener un poco de verde porque sería el reflejo de ese césped. Pues hace eso en absolutamente todos los píxeles. Por lo tanto, es un render más lento pero más realista. Y por eso también tiene todo ese ruido. Pero Blender nos da una opción que se llama Denoise, quitar ruido, para que cuando rendericemos o previsualicemos desaparezca un poco ese ruido poquito a poco. Pues así es como se vería renderizando en Cycles, ¿vale? Y como ves, todos estos puntitos es ese ruido que te estaba comentando. Para deshacernos de él, nos vamos a donde pone Denoise en el viewport y lo activamos. Y de repente, poquito a poco, va desapareciendo. Por defecto viene ya activado aquí, ¿vale? Entonces, si tienes pensado renderizar esta escena final en Cycles porque tiene una buena gráfica, te recomiendo que esto de los samples no lo dejes tan alto, está en muchísimos samples. Los samples es la cantidad de veces que va a calcular las luces para después juntar todos esos cálculos y sacarte tu imagen final. Para este tipo de render, así que no es mega hiper fotorrealista, con 250 o samples o así, vas bien, ¿vale? Yo lo voy a renderizar en Eevee porque es más asequible para todo el mundo que siga este tutorial. Y en Eevee no tienes que preocuparte por el tema de los samples. Viene ya en unas cantidades normales. En el viewport, que es como lo estamos viendo ahora mismo, trae 16. Y cuando empezamos a renderizar son 64. Está bien. Pero nos falta una cosa. Y es que si yo renderizo esto es una imagen estática. Esto no tiene mucha gracia. ¿No estaría guay animar la cámara a través de esta escena? Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Antes de renderizar, vamos a aprender a animar la cámara. Todavía no hemos hablado nada de animación. Es que esto también da para otro vídeo entero. De hecho, lo tengo hecho. Voy a quitar un momentito el modo renderizado, ¿vale? Y la base de la animación se llama los fotogramas clave. Esto de aquí abajo es nuestra línea de tiempo y cada numerito es un fotograma. Si yo le doy al play, pues se va reproduciendo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo todo está exactamente en el mismo sitio en todos los fotogramas. ¿Cómo podemos hacer nosotros que una cosa se mueva de un sitio a otro? Pues por ejemplo, si quiero que mi cámara esté aquí abajo y luego suba, no vale solo con moverla, que si yo le doy al play se queda en el mismo sitio. Lo que tenemos que hacer es guardar la información de dónde está en este fotograma. En este caso estamos en el fotograma 1, pues si le doy a la I, esto es para crear un fotograma clave, para guardar esa información de posición en el tiempo. Y nos pregunta, ¿qué información quieres guardar? Y hay un puñado. Pues si lo piensas, quiero guardar la información de posición, ¿no? De dónde está. Pues le digo que location, ¿vale? Ahora avanzo, pues por ejemplo 100 fotogramas. Muevo mi cámara hacia arriba y ahora quiero guardar esta posición. Le doy a la I y le doy otra vez a Location. Como ves, en ambos casos nos ha creado unos rombos amarillos. Estos rombos amarillos son los fotogramas clave. Entonces, el 0 está aquí, el 100 está aquí. ¿Qué hay en medio? Pues en medio ha automatizado la animación. Ha creado, digamos, esa transición. Si yo ahora le doy al play, pues tenemos esta cámara subiendo. ¿Que no te quieres complicar porque no sabes si has cambiado la rotación o la posición o lo que sea? Pues mira, voy a quitarme todos estos fotogramas clave y te voy a enseñar un truquillo. Hay una super herramienta que se llama AutoKeying, que lo que hace es que cuando nosotros la tenemos activada, cualquier cambio que hagamos se guarda como fotograma clave. O sea, que no vamos a tener que darle a la I y guardar localización, porque ya va a estar absolutamente todo guardado. Entonces yo voy a poner que mi primer fotograma sea aquí, avanzo 100 fotogramas y voy a hacer que la cámara vaya pues por allí. Y luego en el 250 que vaya para acá. Y además que rote. Y mira la bomba esta, ¿no? Si yo ahora vuelvo al principio y le doy al play, ha ido guardando todos esos fotogramas clave y haciendo una transición fluida entre cada uno de ellos.
Vale, pues esto, aunque sea un tutorial de iniciación, vamos a hacer un truquillo. Porque como ves, este movimiento de cámara es muy de videojuego, no es muy realista. Pero hay un add-on, que si no recuerdo mal, es totalmente gratis, que lo hizo Ian Hubert y que con un solo clic va a conseguir movimientos de cámara realistas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es animar realmente como queremos la animación final de nuestra cámara. Yo voy a hacer una animación muy simple. Este va a ser nuestro movimiento. Pero como ves, mi línea de tiempo no llega hasta el 150. Yo sí que quiero que llegue hasta ahí. ¿Cómo recorto? Pues aquí donde pone Start, que está en el 1, vamos a decirle que el End, en vez de ser 250, que es el final, que sea 150. Ahí. Uy, me he pasado. Podemos escribirlo también. 150. Este quiero que sea mi movimiento. Pero lo dicho, no es muy realista. ¿Cómo conseguimos que sea realista? Pues con un add-on. Y ya de paso te explico cómo se instala un add-on. En la descripción te voy a dejar un enlace a esta página de aquí, que es un código de GitHub, pero no te rayes, que solamente tienes que irte a donde pone code, download zip y ya está. Si ahora nosotros nos vamos a Blender, Edit, Preferences, que son las preferencias, Add-ons, podemos darle a Install y aquí elegimos ese zip. No hay que descomprimirlo ni nada. Cámara Shakify se llama, Install Add-on y nos aparece esto de aquí. Tenemos que activarlo haciendo un clic en ese tick de ahí. Y listo. ¿Cómo lo aplicamos ahora a nuestra cámara? Pues seleccionamos la cámara, recuerda que se selecciona aquí, luego nos vamos a esta opción y aquí abajo nos sale una opción nueva, Camera Shakify. Si nosotros le damos al más, podemos añadir diferentes presets de movimiento realista. Por ejemplo, hay uno que se llama Investigación, otro que se llama La Boda. Esto lo que hace es a nuestra animación de cámara añadirle vibraciones, distorsiones, movimientos, rotaciones, le añade imperfecciones, que eso es lo que hace realista un movimiento de cámara. Si ahora le doy al play, como ves, hay cierta vibración. Quizá lo voy a exagerar más todavía. Hay uno que se llama Investigation, que este es más loco. Sigue nuestro movimiento de cámara, pero se le va un poquillo la pinza. Si esto te parece demasiado exagerado, podemos ajustarlo de diferentes maneras. La primera es cambiar la influencia. La influencia es del 0 al 1, cuánto se le va a sumar de estas vibraciones. Ahora mismo está al 1, que está al máximo, pero podemos poner, por ejemplo, que sea 0,50. Si ahora le doy al play, va a ver que es un poquillo más suave. Y aquí tenéis más y más movimientos. Hay algunos que son de nave espacial, de vibraciones locas. Así que vamos a ver cómo va quedando esto renderizado. Si yo ahora me voy al modo renderizado, recuerda que mi enfoque está en 1,9 metros en el primer fotograma. Por lo tanto, si yo voy avanzando, cuando llego al final no hay nada enfocado porque no hay nada a 1,9 metros. Pues lo que podemos hacer es que la cámara vaya enfocando diferentes cosas. ¿De qué manera? Añadiendo fotogramas clave, ya no al movimiento de la cámara, sino al punto de enfoque. Nos vamos, por ejemplo, a este fotograma y le decimos botón derecho, selecciona la distancia de enfoque. Seleccionamos ese ojo. Nos vamos a donde pone Focus Distance y le damos a la I para crear un fotograma clave. Avanzamos un poquillo más, botón derecho, le damos a la I y ya según salga de plano nuestra seta, por aquí le vamos a decir que pase el enfoque allí atrás. Le damos a la I para crear otro fotograma clave y listo. Ya tenemos una animación de cómo pasa el enfoque de aquí, allí atrás, poco a poco. Vale, pues esta va a ser la animación final que vamos a renderizar. Pero antes de hacerlo hay que configurar un par de cosillas. En mi caso, que lo voy a hacer en Eevee, te recomiendo que actives todo lo que te he enseñado antes. De hecho, en los reflejos, ahora mismo están puestos como a la mitad de calidad. Yo lo desactivaría y que sea calidad completa. Y además, para darle más realismo, vamos a activar el Motion Blur, que es el desenfoque de movimiento. Aquí ya hay muchas más configuraciones que podríamos entrar a hablar en detalle en otro vídeo, pero con esto activado ya va a tener un render bastante realista. Ahora bien, ¿cómo renderizamos? ¿A dónde vamos a sacar esto? Pues en este caso, que es un tutorial de iniciación, vamos a sacar un vídeo en .mp4 para que puedas compartirlo en las redes o donde a ti te dé la gana. Pero he de decirte que un render profesional en la industria, en el cine y tal, se hacen en otros formatos, de otras maneras. Pero se pueden hacer en Blender. Para ello nos vamos a ir a este botón de aquí y podemos cambiar un puñado de cosas. Por ejemplo, la resolución. Si quieres que sea cuadrado, pones que sea 1080 por 1080 y de repente ha cambiado nuestra animación. ¿Qué quieres que sea vertical? Pues ponemos 1080 por 1920. Y ahora nuestra animación es vertical. Yo lo voy a dejar como estaba, que estaba muy bonito. El porcentaje lo vamos a dejar en el 100%. Aquí elegimos los fotogramas por segundo. Lo voy a dejar en 24. En qué fotograma empieza y en cuál termina, que ya lo hemos elegido aquí antes. Y ahora vamos a elegir el formato.
Para sacar un MP4 vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al Format, elegimos SFFmpeg, que es una manera de codificar una secuencia de imagen en un vídeo. Blanco y negro o color, en este caso queremos color. Y aquí en estos puntitos vamos a elegir un preset que es el de H264 en MP4. Dentro de encoding podemos darle todavía más calidad al render y decirle que en vez de que sea medium quality, que sea perceptually lossless, que significa que prácticamente no pierdas nada de información a la hora de comprimir. En esta opción te recomiendo que pongas cerca de un 4, eso va a hacer que el archivo ocupe un poquillo más, pero va a guardar mucha de esa información. Y ya por último vamos a elegir en esta carpeta dónde queremos sacarlo. Yo por ejemplo lo voy a sacar al escritorio, render Mario. Comprobamos que todo está bien y ha llegado el momento de renderizar. Y podemos renderizar dos cosas. Uno, renderizar una imagen, que va a ser solamente un fotograma, concretamente en el que estemos. O la opción 2, que es renderizar una animación. Al hacer esto, vas a ver cómo va a ir pasando por toda la animación lentamente. Bueno, no muy lentamente porque estamos haciéndolo en Eevee. O se queda pillado, también puede pasar. Lo que está haciendo ahora mismo, además de petarlo, es renderizar cada fotograma y juntarlo en un vídeo. Así que nada, vamos a esperar a que se renderice, serán 2 o 3 minutillos y le echamos un ojo al resultado final. Bueno, pues después de todo este proceso, de todo este ratico que llevamos juntos aprendiendo Blender y que espero que por supuesto no te habrás aburrido de mí todavía, ¿verdad? Ha llegado el momento de por fin ver nuestro trabajo final. Vamos a ver este render, este vídeo terminado, esta animación, vamos a echarle un ojo. Pero primero déjame recordarte que en mi página web auraprods.com puedes seguir aprendiendo Blender con mi curso de Aprende Blender en 30 días, de 0 a Pro. 30 días. Y lo mejor de todo es que por estar aquí viéndome a mí ahora mismo te he dejado un regalillo y es que va a tener un 15% de descuento en el curso usando el código BLENDER15. Sí, soy muy bueno con los nombres de los cupones. Mete ese cupón cuando estés en el carrito y aprovechate de ese descuento, porque es que en este curso ya no solo va a aprender modelado texturizado, va a aprender a simular fuego, cohetes, humo, a crear pájaros, a crear un personaje, a darle un rig, a animarlo, a hacer toda una escena entera en CGI. Y lo mejor de todo es que este curso está a puntito de ser actualizado. De hecho, si estás viendo este vídeo después de junio de 2023, está recién actualizado. Así que nada, ahí te he dejado un regalito, un descuento para que sigas aprendiendo Blender. Y dicho esto, ya sí que sí, vamos a ver nuestro trabajo final. Vamos a ver cómo queda esta animación. Madre mía. Ay. Bueno, pues después de 1 hora y pico con este tutorial, incluso más, porque cuando veo un tutorial lo vas pausando, este ha sido el resultado que hemos obtenido. Y déjame darte la enhorabuena, porque si has obtenido algo más o menos parecido, eres un crack. Mi primera hora en Blender, cuando yo empecé, lo máximo que conseguí hacer fue esto, una esfera con un trozo de tela. Eso fue en 2010. Así que si en 1 hora y pico has conseguido hacer esta escena de Mario, eres un máquina, te lo digo en serio. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Así que nada, dejo de enrollarme ya. Te recuerdo que por aquí tienes vídeos con los cuales puedes seguir aprendiendo Blender en mi canal de manera gratuita, o puedes ir a mi página web y aprovechar ese descuento. Dicho esto, me despido como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. ¡Wow! Vaya vídeo. ¡Ostras! Ha durado 1 hora y pico, pero grabarlo ha sido una mañana entera. ¡Ole! ¡Salud!